Hello Sunshines. Bueno chicos, en el vídeo anterior estuvimos aprendiendo cómo podíamos escribir el pasado simple en inglés. Estuvimos viendo cómo escribir oraciones afirmativas y en este vídeo os voy a explicar cómo sería escribir una oración negativa e interrogativa utilizando el past simple. Como dije en el vídeo anterior, no os preocupéis si no termináis de entenderlo del todo o si os cuesta un poco al principio, porque como siempre, practice makes perfect. Veréis como conforme vayamos practicando, cada vez será mucho más fácil. Además, vosotros sois unos campeones. Estoy segura de que lo vais a entender a la primera. Vamos a empezar con el vídeo recordando un poco lo que vimos en el vídeo anterior sobre qué es el past simple. Si os acordáis, estuvimos hablando que el past simple es aquel tiempo verbal que nosotros utilizamos en inglés para hablar de las cosas, de los acontecimientos y de los eventos que ya han sucedido, como por ejemplo, ayer vi una película. Es una acción, un evento que ya ha terminado, es decir, empezó en el pasado y también terminó en el pasado. Os preguntaréis, ¿podemos utilizar el past simple in negative sentences en oraciones negativas? Por supuesto que podemos. Además, veréis cómo es incluso mucho más sencillo que escribir una oración afirmativa. Antes de continuar, vamos a recordar un poquito sobre el present simple porque creo que nos va a ser de mucha ayuda a la hora de entender cómo se forma el past simple en negativa. Cuando nosotros en present simple queríamos hacer una oración negativa, necesitábamos utilizar un verbo auxiliar, un verbo ayudante, el cual era don't o doesn't. Lo utilizábamos de la siguiente forma. Si el sujeto era I, you, we o they, el verbo auxiliar que le acompañaba al verbo ayudante era don't. Iba seguido del verbo en infinitivo y de los complementos si era necesario. Como por ejemplo tenemos en esta oración. We don't play video games. We sería nuestro sujeto y don't el verbo auxiliar que le acompaña. Después de don't escribimos nuestro verbo y finalmente los complementos. Recordad que los complementos son opcionales, no tienen por qué aparecer en todas las oraciones, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando el sujeto era tercera persona del singular, es decir, he, she or it, el verbo auxiliar que le acompañaba era doesn't en las oraciones negativas. ¿Por qué? Porque si nosotros en oraciones afirmativas a he, she, it añadíamos una S al verbo en infinitivo, cuando nosotros escribimos oraciones negativas, esa S se la añadimos al verbo do, que como termina en vocal, en lugar de añadir solamente una S, añadíamos ES. Y después se ponía en negativo, dando como resultado doesn't. Aquí tenemos una oración de ejemplo que sería She doesn't play video games. Ella no juega a videojuegos. ¿Veis? Aquí tenemos nuestro auxiliar. Recordad, para he, she, it, doesn't. Para I, you, we, they, don't. ¿De acuerdo? Y cuando escribimos doesn't, porque tenemos de sujeto he, she, it, el verbo no lleva S, solamente el auxiliar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si lo utilizamos un poquito la lógica, si en el presente simple el auxiliar es el do o el does en negativo, es decir, don't o doesn't, como el past simple es un tiempo simple, nuestro auxiliar va a volver a ser do, pero en este caso en pasado, el cual sería did. Aquí lo tenemos y lo vamos a poner en negativa, resultando didn't. ¿Cómo formamos el past simple en inglés? El past simple en inglés en afirmativa, recordábamos que seguía la estructura sujeto, que es quien realiza la acción, el verbo en pasado y los complementos si eran necesarios o si nosotros queríamos incluirlo. Recordad, no podemos escribir ninguna oración en inglés sin sujeto, chicos. Para formar el past simple en negativa, vamos a seguir la misma estructura, pero en esta ocasión, después del sujeto, vamos a añadir el verbo auxiliar en negativo y en pasado, didn't. Después colocaremos el verbo en infinitivo, es decir, sin añadir ed, sin ponerlo en pasado, porque en pasado ya tenemos el verbo auxiliar, y después pondremos los complementos. Vamos a retomar algunos de los ejemplos del vídeo anterior para así poder transformar una oración que está en afirmativa en una oración en negativa. Aquí, en este ejemplo que utilizamos en el vídeo anterior, teníamos la oración Coco played the guitar, que en español se traducía como Coco tocó la guitarra.
Coco sería el sujeto, played el verbo y the guitar el complemento. Si yo quiero decir que Coco no tocó la guitarra, lo que tengo que hacer es colocar el verbo auxiliar en negativo y en pasado entre el sujeto y el verbo que en esta ocasión irá en infinitivo. De esta manera, Coco didn't play the guitar, que se podría traducir al español como Coco no tocó la guitarra. Coco no tocó la guitarra, Coco didn't play the guitar. ¿Veis? Aquí tenemos en naranja el verbo auxiliar en pasado y en negativo. Y aquí tenemos en azul el verbo en infinitivo. Vámonos con otro ejemplo, este de la película de Mulan, en el cual podíamos leer en el vídeo anterior, Mushu helped Mulan. Mushu ayudó a Mulan. Mushu sería el sujeto, helped el verbo en pasado y Mulan el complemento. Si yo en inglés quiero decir que Mushu no ayudó a Mulan, lo que tengo que hacer es colocar el verbo auxiliar entre el sujeto y el verbo, diciendo Mushu didn't help Mulan. Mushu sería nuestro sujeto. Didn't es nuestro verbo auxiliar en pasado y en negativa. Help el verbo en infinitivo, porque este verbo es el que nos indica que la oración está en pasado. Y luego tenemos Mulan. Como didn't ya está en pasado, recordad, no es necesario poner el verbo principal en pasado, lo ponemos en infinitivo. En español se traduciría como Mushu no ayudó a Mulan. Mushu didn't help Mulan. Mushu no ayudó a Mulan. Now I will need some help. Ahora voy a necesitar un poco de vuestra ayuda. Aquí tengo un ejemplo en español de una oración en negativa de un ejemplo de la película del libro de la selva. En español tenemos la oración negativa Baloo no bailó con Mowgli. Y lo que quiero hacer es escribirla en negativa, pero en inglés. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos algunos de los elementos de la oración. Tenemos el sujeto en amarillo, Baloo. Tenemos una flecha naranja, una flecha azul que nos indica que ahí irá colocado el verbo bailar. Y luego el complemento, with Mowgli. ¿Cómo se decía bailar en inglés? En efecto, el verbo bailar en inglés es dance. Entonces, en este hueco azul, que es donde va colocado el verbo, voy a poner bailar en inglés y en infinitivo, dance. Y en este hueco en naranja voy a poner el verbo auxiliar en pasado y en negativo, teniendo como resultado la oración Baloo didn't dance with Mowgli. Baloo no bailó con Mowgli. Pues done, chicos, muy bien. ¿Podemos utilizar el past simple en interrogativa? También podemos utilizar este tiempo verbal para hacer preguntas en pasado. Vamos a volver a recordar un poco cómo hacíamos las preguntas en present simple porque nos va a ser muy útil para entender cómo se hacen en past simple. Cuando nosotros en presente simple queríamos escribir una oración en interrogativa, lo que utilizábamos era el do o el does de esta manera, utilizando la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión es colocar el verbo auxiliar antes del sujeto y no después, de esta manera. Aquí tenemos una inversión realizada, en vez de ser sujeto auxiliar, es auxiliar sujeto. A estos chicos lo conocemos como inversión, ¿vale? Cuando el sujeto de nuestra pregunta es I, you, we o they, nuestro verbo auxiliar que irá al principio de la pregunta será do. Luego acompañábamos el verbo en infinitivo, los complementos y la interrogación. Y así es como se hacía una oración en present simple. ¿Do we play video games? ¿Jugamos a videojuegos? Si nosotros, sin embargo, tenemos como sujeto en una pregunta he, she o it, el verbo auxiliar con el cual empezaremos la frase es does, ¿de acuerdo? Y el verbo en infinitivo irá sin la S. Does she play video games? ¿Juega ella a videojuegos? Así se hacían las preguntas en present simple. ¿Cómo las vamos a hacer en past simple? Pues de la misma manera. Vamos a empezar escribiendo nuestro verbo auxiliar, el do, pero en este caso lo vamos a poner en pasado, did. Después escribiremos el sujeto. En este caso, chicos, es incluso más sencillo de hacer que en present simple. Ya lo hemos visto antes, en presente simple teníamos que tener cuidado, porque si era he, she, it, poníamos does, y si era I, you, we, they, poníamos do. Aquí, chicos, no vamos a tener ningún problema, porque nos da igual cuál sea el sujeto, nos da igual que sea he, she, Lilo and Stitch,
Malú a Mowgli, Mushu a Mulan, we, they. Nos da igual el sujeto. Siempre escribiremos did. No cambia, ¿de acuerdo? Luego vamos a poner el verbo en infinitivo. En pasado no, en infinitivo. No lo ponemos en pasado porque en pasado ya tenemos el verbo auxiliar. Aquí el verbo iría de la misma manera en la que nosotros nos lo encontraríamos entre paréntesis. Y después los complementos si es que nosotros queremos añadirlo. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la question mark, si no, no sería una pregunta. We're going to use this example from Coco Film. Vamos a utilizar este ejemplo de Coco, de la película esta que tanto nos gusta. Aquí tenemos la oración de antes en afirmativa. Coco played the guitar. Si yo quiero preguntar si Coco tocó la guitarra en la película, lo haría de la siguiente manera. Did Coco play the guitar? Verbo auxiliar en pasado, sujeto, verbo en infinitivo, es decir, sin ed, y the guitar. Vamos a repetirlo, ¿de acuerdo? Did, el verbo auxiliar en pasado, Coco, el sujeto, play, el verbo, y the guitar, el complemento, terminando con la question mark. ¿Coco tocó la guitarra? Did Coco play the guitar? Recordad que esta pregunta en español también podemos cambiar el verbo, ponerlo al principio. Podemos decir, en lugar de Coco tocó la guitarra, tocó Coco la guitarra. Eso como más os guste. Vamos a volver a intentarlo con este ejemplo, de nuevo, de la película de Mulan. Tenemos en afirmativa, Mushu ayudó a Mulan, que en inglés se escribiría Mushu helped Mulan, en past simple. Si yo quiero preguntar si Mushu ayudó a Mulan, en este caso lo haría de la siguiente manera. Did Mushu help Mulan? Did, el verbo auxiliar en pasado. Mushu, el sujeto. Help, el verbo. Mulan, el complemento. Terminando con la question mark. ¿Mushu ayudó a Mulan? Did Mushu help Mulan? Ahora necesito vuestra ayuda de nuevo, chicos. Vamos a intentar hacer una pregunta utilizando una oración de la frase de Aladín. Aquí tengo la pregunta en español. ¿Aladín robó la lámpara? Y para escribirlo en inglés tengo un hueco, Aladín, nuestro sujeto, otro hueco subrayado en azul y the lamp, el complemento, junto con mi question mark. ¿Cómo era el verbo robar en inglés? En el vídeo anterior vemos que robar se puede escribir de muchas maneras y nosotros utilizamos en esta ocasión el verbo rob, ¿vale? Es una de las formas más sencillas de utilizarlo. En este hueco, ¿qué es lo que vamos a añadir? El verbo auxiliar en pasado, que sería did. Luego tenemos nuestro sujeto Aladín, que ya viene dado en la frase, y en este hueco en azul, ¿qué vamos a escribir? Exacto, el verbo rob, robar en infinitivo, dando como resultado la oración Did Aladdin rob the lamp? ¿Aladín robó la lámpara? Lo habéis hecho fenomenal, chicos. Espero que este vídeo haya sido muy sencillo de entender, que sepáis hacerlo, y si no es el caso, ya lo he dicho antes, no os preocupéis. Me gustaría que practicáramos así, lo vamos a intentar un poquito más con algunos ejercicios que vamos a recomendar las teachers, pero sobre todo, have a wonderful day. See you soon. Bye bye.